gracias. Comenzá a dar gracias ahí donde estás. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar. Gracias, Señor, por la palabra que vas a impartir hoy en nosotros, Señor. Abre el entendimiento tanto de nosotros, Señor, como los que están allí online, Señor. Bendecimos ahora, Señor, a aquellas personas que lo van a ver, Señor. Y a que lo ven ahora y los que lo van a ver después, Señor. Las bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy es el día que vos vas a recibir la sanidad. Vas a recibir de parte de Dios esa palabra que marcará tu vida un antes y un después. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar en este lugar. Gracias, Señor, porque vas a mostrar tu gloria a través de las redes sociales, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Pueden tomar sus asientos. Le volvemos a dar la bienvenida a las redes sociales. Quédate atento porque hoy Dios va a hablar a tu vida. Amén. 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 Así sea. Ellos son espontáneos. Nosotros calculamos y decimos amén o no. ¿Está contento? Bueno, dígale a su cara que está contento. Avísese a usted mismo. Pero decirle que tenía algo, estoy contento de verlo. Pero ahora viene la más difícil. Decir, te bendigo en el nombre de Jesús. Soltá bendición, no solamente se lo diga, soltá bendición. Y eso es de corazón. Cuanto más vos bendigan, más sos bendecidos. Es una ley que estableció el Señor. Amén. Aprenda a bendecir. Se lo merezcan o no. Porque ni usted y yo merecemos nada. Por la duda, si usted iba a sacar la calculadora, si le conviene bendecir o no a fulano o a mengano, recuerde que usted y yo tampoco somos merecedores de la bendición y sin embargo Dios nos bendice con la vida todos los días. Amén. Pues yo quiero felicitar en primer lugar a todos aquellos que yo vengo observando. ¿Te parece que no? Que yo vengo observando a todos aquellos, no muchos, pero son algunos, que se interesan por la obra de Dios y toman nota de los mensajes. Yo eso lo hice por muchos años. Cuando voy a algún lugar, a algún congreso, ahora usamos el celular, tomo nota. Después vengo a casa, la repaso. Lo que dice el Señor en ese momento cobra una dimensión mucho mayor. Por eso, ¿por qué? Porque demuestra que yo estoy interesado en recibir la palabra. Te lo voy a repetir otra vez. Cuando vos estás tomando nota o grabando, y luego vas a tu casa y de correr de las horas y de los días vos estás repasando, vamos a llamarlo así, volviendo a escuchar o volviendo a leer las notas que tomaste, eso se está reafirmando en tu corazón. Eso se va imprimiendo en tu área espiritual y nadie te lo puede quitar. De lo contrario, de un plumazo antes que salga para afuera, el diablo te lo robó. Yo aprendí mucho y crecí mucho en mi vida espiritual. Desde el primer momento era toda base de lápiz y papel, ¿no? Y tomar nota, y tomar nota, y tomar nota, y tomar nota. Y después llegaba a casa y repasaba y volvía a leerlo otra vez. El Espíritu Santo, cuando ve que vos te interesás en lo que Él dijo, Él viene con una revelación nueva, con una revelación más grande, fresca, de lo que ya recibiste estando escuchando la palabra de Dios. De lo contrario, ¿sabes lo que va a hacer? Bueno, vine, cumplí, escuché y me fui para casa. Allá en la mejor de las ocasiones, y sí algo hizo esa palabra en mi vida, sí me tocó. A veces ellos que lo tocan y nada más. Cuando algo te toca, estamos hablando de que te toca, sí, te toca es que se imprime en vos y genera una transformación. Amén. Eso significa, me tocó, me sacudió, me movió el piso. Te toca porque vino del cielo a tu vida y genera en vos un cambio. Eso significa el peso que tiene la palabra me tocó. Entonces cuando vos tomas nota, sea como sea, porque hay algunos máster que no sé cómo hacen, que yo tomo nota en mi mente. ¡Wow! Préstamela un ratito, ¿no?
Prestámela, pasame a hacer una transfusioncita de tu mente, porque después le preguntaba antes y saqué la puerta, ¿qué dijo el Señor? Ay, ¿cómo era? ¿Qué dijo, pastor? ¿Cómo fue? ¿Cuántos de los que estaban el martes pasado aquí fueron ministrados por la enseñanza acerca de cuando Jesús se durmió? Levanten su mano. ¿Cuántos fueron? No cuántos tuvieron. ¿Cuántos fueron ministrados por esa palabra? Amén. Gracias a Dios por los cuartos, por los 3 cuartos y por los enteros. ¿Fue ministrado por esa palabra? Significa que Dios le movió el piso. Entonces, quiero dar un breve repaso para los que no pudieron estar el martes. Rápido, la segunda parte, acuérdense que le dijimos, ¿no? Ahí cuando Jesús se durmió. Y ahí en Marcos capítulo 4, verso 35, leemos hasta el 41 una vez más, para tener un poco el panorama general. Yo no voy a enseñar nada hoy, aunque el mensaje pueda tener una clasificarlo en enseñanza. Yo lo que voy a hacer es que el Espíritu Santo te hable. Yo solo voy a ser el canal, y siempre que subo acá, soy el canal por donde el Señor se expresa. Eso es todo. Si viniste con expectativa, como te he enseñado durante años, expectativa, que no viniste a una reunión, sino que viniste a encontrarte con el Espíritu Santo y que Él te va a hablar, te vas a llevar todo para tu vida. Si viniste porque, bueno, en fin, con excepción de los que llegan por primera vez, por supuesto, pero los que ya hace tiempo que están y simplemente vienen y escuchan el mensaje porque se supone que hay un mensaje, lo más probable es que no te lleves nada, salvo por misericordia de Dios, porque no generaste la expectativa, no oraste por el que va a predicar, el que va a enseñar. Entonces el Espíritu Santo es el que aplica la palabra en nosotros. Y si algo nos sostiene el correr de la vida, frente a las luchas, las crisis, las pruebas, las necesidades, es que el Espíritu Santo haya revelado a vos, haya dado a conocer en vos una palabra que te marcó para siempre. Es la única cosa que te sostiene frente a todas las situaciones de la vida que puedas llegar a vivir. No permanecemos por deporte, no permanecemos porque tenemos una fuerza de voluntad bárbara, no, permanecemos porque el Espíritu Santo ya tiene un plan para con nosotros. Y algo en algún momento imprimió en nosotros algo que no va a ser borrado jamás. Y eso es lo que te sostiene a la hora de las pruebas, las crisis, cuando otros se mandan a mudar o quedan tirados por el camino. Eso te sostiene. Que Él imprimió en vos algo, que Él habló, y eso es lo que te sostiene y que te va a sostener por el resto de tus días. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. El otro lado del lago, ¿no? Estaban de un lado del lago, el mar de Galilea, iban hacia el otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que allá se anegaba. Y estaba en la popa, Jesús en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tenés cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Hágase un poco la imagen, la escena, que a veces uno la ve en películas, ¿no? Un mar embravecido y un barco relativamente pequeño de tamaño, pesquero, chiquito, a remo, en el mejor de los casos podía llegar con una sola vela. Era para corto tiro, no era para alta mar, pero esa tormenta, imagínensela, hágase un poquito la imagen de lo que leímos, para poder meterse en el mensaje, para poder identificarse dónde usted está escuchando lo que va a recibir. Entonces, como yo le decía el otro día, hay ocasiones en nuestra vida personal, en nuestra vida en la que tenemos influencia, que de repente se levanta una tormenta con características inusuales. Uno viene de pasar situaciones y pruebas y luchas, etcétera, etcétera, pero de repente, de la nada,
se levanta una tormenta en la vida, sea familiar, personal, laboral, salud, lo que sea. Y es inusual, ¿por qué? Porque empieza a causar temor. Fíjense que estos hombres, varios de los hombres que estaban en la barca con Jesús, eran pescadores con experiencia, de años. Incluso uno de ellos tenía una empresa de pesca junto con su padre. Y se apretaron mal. Sí, eran, repito, gente de experiencia en el mar, pero esta no era una tormenta común, no era una tormenta de lo que ellos ya conocían. Era una tormenta muy inusual, y ahora vamos a ver las características. Entonces uno tiene que meterse adentro del relato de la boca de Jesús. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Para que tú te puedas ubicar en tu vida cuando llega una tormenta a tu vida. Y no importa que este pasaje lo hayas leído 32.000 veces, o lo hayas leído o lo escuches hoy por primera vez. En la vida se pasan por tormentas. Hay tormentas y tormentas. En este caso ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban, como dije el otro día, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en la hora correcta. Jesús les dijo, había terminado de predicar a una multitud de gente que se reunió en la playa allí a escuchar el mensaje, lo predicó desde la barca. Termina y les dice, pasemos al otro lado. No era porque quería disparar, no era porque quería esquivar, no era porque quería ni siquiera descansar en sí mismo. Él sabía que del otro lado había una persona que él tenía que ir a orar por ella, liberarla, y esa persona se iba a transformar, o después podemos ver el relato, en un evangelista que fue enviado a 10 ciudades diferentes. Es una tarea, y iba a ser un gran milagro, que iba a quedar registrado para la eternidad y para las generaciones de todos los países del mundo durante todos los siglos. Entonces, claro, él da la orden, pasemos al otro lado. Todo el mundo calladito arriba del barco, arrancamos. ¿Qué? Haciendo la voluntad de Dios, estaban en obediencia perfectamente. ¿Y por qué cuando estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué cuando estoy obedeciendo? ¿Por qué cuando he declarado mi consagración al Señor? ¿Por cuando he declarado mi vida al Señor y estoy haciendo, y de repente se levanta una tormenta de esas cosas de la vida a la cual no le encontramos explicación? ¿No le ha pasado? ¿No le está pasando? Bueno, no estoy hablando de situaciones que a veces nos fabricamos nosotros, como dije el otro día, le llamamos prueba. Las pruebas que son del Señor, es para que luego, terminada la prueba, dice la palabra, seas elevado a un sitial diferente, mayor al que estabas viviendo. Porque dice que la prueba de vuestra fe no es para prueba a ver si yo soy bueno, si no soy bueno, no. La prueba de vuestra fe produce, hay un resultado cuando la vida nuestra es probada, porque terminado eso va a producir un fruto, y ese fruto me va a posicionar de parte de Dios en un sitial, en un lugar de servicio a Dios mayor el que estoy hasta el día de hoy. Eso es un tipo de prueba. Después está la prueba en la que yo me meto, y le llamo prueba. Soy desobediente, caprichoso, soberbio, rebelde. Puede ser muy diplomático, pero al fin y al cabo termino siendo igual. Y cuando las cosas me salen todas mal, le llamamos prueba. Dios no te metió ahí, Dios nunca te pidió que te metieras a hacer eso, tomaras tal decisión o hicieras tal y cual cosa, pero te metiste. Es otra clase de cosas. Y claro, ahí la queda todo el mundo que está a mi alrededor, porque yo estoy bien y el resto está todo mal. Ellos están todos mal, no me entienden, yo estoy bien. Bueno, ese es otro tipo de prueba, donde el capricho y algunas cositas más ocupan un sitial donde Dios ya no está en el trono, está mi yo, mi ego en el trono. Después, cuando todo se viene barranca abajo, y cuando toco fondo y cuando estoy hecho paté, entonces ahí por ahí, en el mejor de los casos, reconozco, perdón Señor, me equivoqué, te ofendí, te di la espalda, hice lo que quise. Pero ya, ¿por qué? Cuando ya estamos en lo peor, cuando ya caímos y perdimos mucho en el camino, y entramos en un modo pérdida. Entonces ahí el mejor, digo, lamentablemente en el mejor de los casos, porque hay casos que no se quieren arrepentir ni darse por enterado de que están haciéndose bolsa y no quieren reconocer, pero en el mejor de los casos los que sí lo hacen
se arrepienten y el Señor comienza el trabajo de restauración y restitución. Pero en este caso de los discípulos en la barca, estaban en el pleno, exacto, perfectísimo momento haciendo lo que el Señor les llamaba para hacer. Ustedes me acompañan, vamos al otro lado. Jesús podía haber ido solo, no fue. Jesús no, cuando Jesús nos llama y encontramos el camino de salvación, nos encontramos con Él, nuestra vida transformada, comienzan a pasar los cambios y reconocemos que somos seres espirituales, el Señor podía decir, bueno, está listo, te llevo conmigo, ya está, no te piso más la tierra, vamos arriba. No, el Señor nos deja acá para trabajar con nosotros porque Él nos llamó a ser junto con. Él no trabaja separado, trabaja junto con. Y nos coloca en lugares donde junto con otras personas somos edificados, crecemos, maduramos, avanzamos, si es que nos permitimos ser eso. Entonces los discípulos dijeron, escucharon, pasemos al otro lado, y nunca se les pasó por la cabeza, nunca se les cruzó, jamás, porque acababan de venir un ratito antes de decir, pasemos al otro lado. Habían estado presenciando tremendos milagros que el Señor hacía, tremendas liberaciones, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, pero tremendos milagros, un ratito antes de que terminara el mensaje, y dice, bueno, pasemos al otro lado. Entonces a ellos no se les cruzó por la cabeza, jamás. Pensaron que era un viaje común, una trayectoria común, como buenos pescadores, ¿sí? Estaban acostumbrados, bueno, vamos a pasar al otro lado, vamos a agarrar el barco y salimos. Es más, si usted ve el primer versículo, ve como que tenían cierto apurito, decir, vamos, lo tomaron como estaba, no lo dejaron ni despedirse, vamos arriba, ni bajar de la barca a saludar, nada, vamos, y arrancaron. No se les pasó nunca por la cabeza lo que eso iba a sobrevenir un ratito después. Pero muchas veces nosotros venimos al camino del Señor, conocemos el mensaje del Evangelio y empezamos a andar y venimos en unas reuniones. Y cuando ya hace mucho tiempo, es otra etapa que te voy a decir ahora, pero empezamos a llegar y de repente todo lindo, y qué bueno, qué amor que hay ahí, me abrazan y me saludan y me reconocen, guay, qué bien. Qué lindo es ir a la iglesia, qué bueno, hasta que no se presenta el primer viento. Hasta que Rami no anuncia una turbonada. ¿Ha estado una turbonada? ¿Sí? Bueno, yo estuve en una que nos arrancaba del piso donde estábamos. Nunca he visto una cosa así. Cerca de Colonia. Era de noche y llovía, dijo. Y el sol rajaba la tierra. Entonces a los discípulos se les antojó pensar que en esa zona es típica, ahí en el Mar de Galilea, es típica por el entorno geográfico que tiene, es como un tubo, es muy propensa, permanente hasta el día de hoy, propensa a tener tremendas tormentas. Pero esta, como vamos a ver ahora, pasaba a lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, cuando empezás a venir al Señor y venía una vez y dos veces, tres veces, qué lindo la iglesia, qué bueno, cómo me siento bien, me siento cómodo, me siento bien. No dice que el Señor les está hablando, me siento cómodo, se entiende, ¿no? Ellos se sentían cómodos, vamos con Jesús. Hasta ahí, hasta donde le daba la cabeza. Vamos con Jesús. Ellos se sentían ciertamente de alguna manera se sentían seguros. Tenían cierta fe. Y no se le ocurría pensar que podía pasar, que andar con Jesús es garantido que va a haber tormenta. Recibí la revelación. Andar con Jesús en tu vida es garantido que hay tormenta. Ninguna. Alguna sonrisita ahí. Ninguna. Pero yo vengo ahora y yo quiero que mi vida, ya estoy vivo en las tormentas y yo quiero que no es lo mismo pasar las tormentas solo que pasarlas cuando Jesús está contigo. No es para nada lo mismo. Otros se van a hundir, tu barco no se va a hundir. El barco de tu vida, de tu familia, de tu hogar, de tu trabajo, no se va a hundir porque Jesús está ahí. Amén ahora. Cuando venga la tormenta te aviso. Imagínense, las personas que vienen con expectativa y los hermanos que llegaron nuevos hoy, no se asusten.
Si estamos aquí, estamos hablando después de tantos años porque el Señor ha estado con nosotros y nos ha traído hasta acá. En mi caso, casi 60 años. Entonces, señal que el Señor está ahí en el tema. Él nunca les va a dejar. Pero nuestro parecer humano, nuestras emociones y sentimientos se alteran. Se salen de cauce, como les pasó a ellos. Recuerden, estos caminaban con Jesús todos los días, estaban con Él todo el tiempo. No era ocasional, no iban a una reunión ocasional con Jesús, si tenían tiempo y si les sobraba. No, estos iban todo el día, todos los días estaban con Jesús. Lo veían hacer cosas, veían cómo se movía en el mundo espiritual y en el mundo natural, el mundo material. Entonces ellos tenían cierto concepto claro de con quién estaban. Cierto, digo, porque era más que no lo tenían todo cierto. Entonces, dale para atrás, 36 y 7. Entonces lo toman, lo ponen estaba en la barca, lo hacen que se sitúen ahí y arrancan. 37. Vio que no media nada entre arrancaron y la tormenta. Dice, pero se levantó. Se levantó en mi vida desde que voy a la iglesia, pastor. Voy a decir algo más pesado. Desde que dije que iba a servir al Señor, mi mujer se transformó, mi marido es un monstruo. Mis hijos se rebelaron. Perdí el trabajo. Perdí a mi qué bueno. Esa no la perdemos ni. Salvo que el Señor se la lleve. Y entonces comenzamos a tratar de justificar, porque nuestras emociones quedan completamente alteradas. El estado emocional ahí entró por el lado del temor. Se levantó una gran tempestad de viento, de tal manera que la sola, imagínense, pues puse la cabecita, se metían, era un barco chico, de tal manera que ya casi se hundía, o sea que el agua había entrado de tal manera que, bueno, había que achicar, como se dice en la jerga del mar, había que achicar, luego agarrar la latita y arrancar y tirar para afuera, porque nos vamos a hundir. Ahora, la escena que sigue, el verso siguiente, es un poco la llave de la historia. Por eso el tema le quise poner así, cuando Jesús se durmió. Jesús parece que nos vino todo, se nos cayó en la estantería, y parece que Jesús se durmió en mi vida. Jesús está durmiendo mientras yo estoy pasando por esto, cuando yo estoy sufriendo por esto, cuando me está yendo todo mal, cuando esto está pasando, y yo que era fiel, y comenzó a pasarme todo esto. Y lo que te pasa por la cabeza, con otras palabras, es, ¿y dónde está Jesús en mi vida? Señor, ¿dónde te metiste? Mirá, ¿y por qué me está pasando esto? Y justo a mí, y ahora. Con otras palabras, ¿no te ha pasado? ¿No te ha...? Bueno, no nos diferencia mucho o casi nada de los discípulos. Cuando se levanta una tormenta, estando haciendo la voluntad de Dios, estando sirviendo al Señor, repito, salvo cuando hay boquetes abiertos así, estoy dejando pasar al diablo a través de mi mente y con las acciones, esa es otra historia. Pero si estoy haciendo la voluntad de Dios de forma, con mucho temor de Dios, en forma correcta, y se levanta la tormenta, es que entonces obviamente no entendimos quién es Jesús para nosotros. Leímos la parte linda de la cosa, pero no leímos la letra pequeña. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí. Yo estoy con ustedes, a pesar de que parezca que estoy durmiendo, dice Jesús, pero no estoy durmiendo. ¿Usted cree, como le dije el otro día, que Jesús, con semejante tormenta, y en un barco, si me dijeras un yate de los de ahora, o un pesquero de los de ahora que tiene las cabinas allá abajo, que aún se sacude todo igual, que le ha tocado navegar en algún momento y agarrar una tormenta, ¿usted cree que Jesús estaba totalmente dormido? Imagínese un poquito.
salvo que fuera Gelsomina Malanga, que le cae el techo, le cae todo el edificio, le sacude todo el terremoto y ya... Sí, bueno, puedo decir de algún otro. ¿Se imagina Jesús durmiendo en una situación como esa? En realidad tenía los ojos cerrados y esperando lo que Él sabía, porque es Dios, Él sabía lo que iba a pasar. ¿Cómo sabe lo que va a pasar contigo? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo voy a reaccionar en el siguiente paso que venía? Tipos experimentados se apretaron de tal manera que en el verso 39, el 38 acá, les dice: no tenés cuidado, Jesús, no te das cuenta que nos vamos a morir. ¿Cuántas veces pensamos en los problemas? De esta no salimos. Esto no tiene más solución. Acá tira la cadena y nos vamos. ¿No te ha pasado? Esto ya se terminó, ya no lo aguanto, no se aguanta más. Sea del área que sea del problema del tipo que sea. Ahora sí viene todo el pensamiento catastrófico, ¿no? Como si es el trabajo, me van a echar. Me voy a quedar sin, no voy a saber qué hacer, ¿no? ¿Cómo pagar la... No. Si es de la salud, ni te cuento. O sea, se te va el mundo. Si es del matrimonio, bueno, ya, uno por un lado, el otro para el otro, los hijos, no sé, los rifamos, tiramos así, jugamos a la payana a ver quién. ¿Usted cree que solo le pasó a los discípulos eso? Está pasando aquí y ahora. Jesús no está durmiendo. Jesús estaba allí descansando. A propósito, porque Él sabía lo que se iba a levantar. La prueba, ahora el verso siguiente lo va a mostrar. Él sabía que eso iba a pasar porque lo sabe todo, como lo sabe todo en tu vida y en la mía. Él sabía la reacción que iban a tener sus discípulos, pero Él esperó, como muchas veces antes de hacer un milagro, cuando Él iba pasando por algunos lugares y la gente estaba gritándole: por favor, Señor, tené misericordia de mí, tené misericordia de mí. Y Él lo escuchaba, pero seguía de largo. No paraba enseguida. Él quería saber si realmente, lo que quisiera saber, Él quería entender que esperar que la gente realmente estaba deseosa de salir de su crisis, de su problema, y la insistencia y el clamor eran permanentes. Entonces Jesús paraba, los mandaba a llamar y los sanaba. Muchas veces Jesús hizo eso. Muchas veces lo hace con nuestras vidas. Cuando estamos en la tormenta, hay tormentas que duran meses y algunas años. Él quiere saber si de verdad no solo estamos dispuestos a que nos libre de la tormenta, sino que nos coloque en el otro lado donde Él dijo que iba. Porque Él no nos saca de un problema, de una situación, para dejarnos en el mismo sitial, en la misma cosa que estábamos. Jamás Jesús va a actuar así, jamás. Cuando tú clamas a Dios y para que Él te saque de algo, Él ya tiene en mente dónde te va a posicionar una vez que Él te saque de la situación. Él te va a colocar en un sitial, en una tarea, en la que Él ya preparó de antemano, como ya tenía preparado al cruzar al otro lado, dónde y qué iban a hacer. Él les iba a enseñar a los discípulos algo que luego los discípulos tendrían que salir y hacer tal como lo vieron hacer a Él. Nosotros no queremos la coma, nosotros queremos que el Señor nos saque del problema, nos libre de lo que estamos pasando y después, si te he visto no me acuerdo. ¿En qué caemos? 7 veces peor. Nos vamos de cabeza más peor al pozo todavía. Porque no entendemos cómo funciona Dios. Nosotros queremos que Dios funcione como un brujo, como un mago, o como el genio de la lámpara, que te hace el milagro, te hace lo que precisas y después, listo, metete la lámpara y no me rompa más, no me moleste más. Eso Dios no es así. Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra varias veces, para contigo y para conmigo. Él no nos salva, no nos trae a la salvación, no nos hace conocer el Evangelio, porque es simplemente una religión más implantada en el mundo. De ninguna manera. Dios es un Padre de propósito. Y cuando Él hace las cosas es porque ya antes de gestar todo el universo, Él ya te pensó a vos y a mí, a cada ser humano antes de nacer, con un propósito definido. Y Él luego nos va conduciendo a través de la vida, que llega el momento que decidamos por Él
o no. Entonces las cosas no suceden por acontecer o por sucesos de la vida o porque la casualidad o lo que sea, o porque, en fin, no. Él tiene un propósito. Y cuando Él estamos en la voluntad de nos permite pasar por alguna situación, es porque seguro, garantizado, que al final de esa situación cuando termine, tu nivel no va a ser el mismo. Para nada. En otras palabras, tu vida no va a ser la misma. Él tiene un plan trazado una vez que termine en el otro lado. No era un capricho, vamos para el otro lado. No. Nada el Señor lo hace de esa manera, lo hace con un propósito perfecta y estrictamente definido. Que yo lo quiera aceptar, que yo me interese, o me haga el ignorante, o me haga el indiferente, es otro problema. Sería bueno que fuera consciente de que Dios en la vida, en cualquier área de nuestra vida, en la vida cotidiana, hogareña, laboral, calle, lo que sea, el Señor está haciendo las cosas con un propósito. El Señor no cambia un ápice, un milímetro, una décima de milímetro, el propósito que Él tiene para contigo y conmigo. Que yo la quiera pasar de taquito al Señor, que yo la quiera evadir, que yo la quiera ignorar o hacerme el bobo, esa es otra historia, te vuelvo a repetir. Pero que Dios no va a cambiar el plan, no va a cambiar el plan. Entonces más conviene que seamos conscientes y no indiferentes a lo que Dios dice a nuestras vidas. Para eso necesito ir a su palabra. Por eso es la palabra de Dios, donde ahí me entero que mi Padre me está diciendo a mí. No es un libro llamado la Biblia, que habla de religión y que tiene un montón de cosas que a mí no me gustan. Por eso mucha gente se frustra. Porque alguien piensa Biblia, religión. Iglesia, reunión, religión. Es repugnante la religión. Por si no sabían, la religión es repugna a la nariz de Dios. Cuando la Biblia habla de religión, habla 2 veces y se refiere a actos sociales. Un servicio social de los diáconos a la sociedad. Las 2 veces que la palabra religión es mencionada en la Biblia. El resto es repugnantemente asqueroso, porque la religión tiene a todo un planeta con seres humanos confundidos que no saben realmente cuál es el verdadero Dios. Eso es producto de la religión. Y Satanás la usa muy bien. Verso 39. Dice, Jesús, frente a la insistencia de los muchachos, imagínense, ¿no? ¿Usted se animaría a estar Jesús durmiendo acá en la reunión ahora? Y usted tiene un problema, ¿usted se animaría a despertarlo? No, usa la cabeza. No puede llevar pelo solo. Los que tienen la posibilidad de tener. Otro, vamos y lo sacamos. Imagínense acá Jesús ahora, plena reunión. Jesús es el Señor, ¿no? El dueño hace lo que quiere. ¿Sí o no? Nosotros nos puede parecer loco. Pero Jesús en medio de la tormenta estaba durmiendo. ¿Quién era el Pedrito que se iba a levantar y decir, o la Pedrita? Jesús. Che, mirá que vos también estás acá en el barquito. Venía a ayudarnos porque nos vamos abajo. Usted se ríe de la forma que yo lo digo, pero piense en ese momento. Si usted fuera allí en el barquito y está semejante tormenta, donde su vida está en juego, donde usted siente que se va a morir, ¿va a despertar a Jesús? Ay, no, yo jamás podía ofender a ese. A grito pelado, a la primer brisa. ¡Eso! ¡Despertate! Y el agua ya le llegaba a la panza, sentaba ahí remando. Jesús no se había mojado. Dice que las olas pasaban. ¿Te has visto una tormenta? ¿Dónde la ola se mete el agua dentro de la barca? Cuando las olas empiezan a meterse en la barca de tu vida, en la barca de tu hogar, de tu matrimonio, de tu trabajo, y de repente te empieza a ver que te vas al tacho. ¿Qué haces? Maestro, ¿no te parece que tendrías que levantarte? Y Jesús, muy obediente, imagínense a Jesús, muy obediente, se levanta. Ni se dirigió a ellos. No les dijo
nada, de momento. No les dijo nada. ¿Qué dijo? Calla, enmudece. Y acá enganchamos con lo del martes pasado. Cuando Jesús habla de calla, enmudece, no solo que se estuviera refiriendo a los elementos climáticos, como en este caso el viento y el mar agitado, sino está claramente dando a entender con calla, enmudece, porque eran las mismas palabras que Jesús usó muchas, pero muchas veces cuando reprendía a los demonios que estaban metidos adentro de las personas. Quiere decir que la tormenta no era simplemente algo climático en ese momento. Esa tormenta estaba levantada por el bicho, el enemigo de nuestras almas, para tratar de impedir que Jesús no llegara a donde iba a llegar, porque ese hombre, siendo liberado del otro lado, el endemoniado gadareno que se llama, una vez liberado iba a hacer que muchísima gente de 10 ciudades soltara a Satanás y comenzara a seguir al Señor. Satanás, sabedor de eso, le dijo: yo a estos los hundo, a estos les voy a mandar una tormenta. Satanás tiene cierto poder, permitido por el Señor. Y ciertas tormentas en tu vida y en mi vida son permitidas por el Señor. No las creas, Señor, para que te enteres. Ciertas tormentas requieren que tomemos autoridad espiritual, pero ciertas tormentas como esta, es el propio Señor que va a reprender. Porque Él garantizó con su palabra, pasemos al otro lado, de que sí o sí vamos a llegar allá, aunque se levante la tormenta que se levante, vamos a llegar al otro lado porque allá hay una tarea para hacer, y yo garantizo el trayecto, yo garantizo la llegada. Dos entendieron, el resto no entendió nada. Estás pasando por una situación X en la que parece que ya está. Primero, no te olvides, como se olvidaron ellos, de cuántos milagros hizo el Señor contigo hasta el día de hoy. Mucho amén, pero poco recordar. ¿Cuánto el Señor ha hecho con tu vida antes de esta tormenta? Amén. Pero no te olvides que además Él garantiza. Nosotros cada vez que vamos a comprar un producto, ¿qué buscamos? ¿Cuánto tiene garantía? ¿Sí? Porque hay un tiempo de durabilidad. Cuando el Señor dice: toma esto, la garantía es infinita, no termina nunca. Amén. Él garantiza que tu vida va a llegar a donde Él la quiere llevar, no donde vos y yo querramos ir, que es diferente. Muchas veces llegan tormentas a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra economía, a nuestra área que sea, y parece que ya está, que ya fue. Ya no, esta vez sí, esta vez no salimos de acá. No, si estás en la voluntad de Dios, si estás obedeciendo al Señor, si estás donde tenés que estar a la hora que tenés que estar, el día que tenés que estar, y haciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer, mira, tenés la plena certeza que vas a llegar al otro lado y ninguna tormenta te va a hundir la vida, no te va a romper nada, porque el Señor no lo va a permitir. Satanás levantó esa tormenta, entonces Él reprende en los elementos, Él reprende al propio Satanás. Calla, enmudece. Ya, basta. Terminó. Y dice: cesó el viento, se paró el viento y se hizo una gran una calma chata. Yo cuando viene ese problema y de repente como vino, pero no fue así porque sí, fue porque primero todo un proceso que el Señor esperó para ver cuál era la reacción de los discípulos. Es lo mismo que hace con nosotros. Él espera. Y repito, que te quede bien grabado esto: no llames prueba a lo que no es prueba. No confundas, porque esa confusión hace que entonces tengamos un mal concepto completamente equivocado de quién es Dios. Y lo vamos a tratar de injusto. Lo vamos a tratar de injusto, porque nosotros llamamos prueba a lo que no es, y luego como Dios no interviene a mi favor, lo vamos a llamar que eres injusto. Pero no solo lo decimos en la cara, sino que se lo vamos diciendo a lo que tenemos alrededor. Largamos veneno, amargura, tristeza, dolor, vociferando
indirectamente y no tan directamente de que Dios es el culpable de lo que me está pasando, a través de que y a través de lo que tengo alrededor. Porque no tengo la suficiente valentía para decirle: Dios, vos sos el culpable y causante de todo esto. Porque en definitiva, ¿quién creó el viento? ¿Quién creó el mar? ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Quién creó las personas que supuestamente me causan? Dios. ¿Quién es el culpable de todo? Y mi hijo, no piensa mucho, ¿no? Dios. Cuando no tenés claro ni quién sos, ni quién decís que sos, ni qué aceptaste por Salvador, ni a quién. Cuando no tenés claro eso, claro, va a terminar desparramando para los cuatro costados todo tu ser natural. Y estos muchachos, cuando claman de esa manera, Jesús entendió que en el momento de levantarse, en la parte natural y humana, por supuesto, lo amenazaba él también. No tenés cuidado, él pluralizaron, no tenés cuidado de todos nosotros, incluido vos, que nos vamos a morir acá. Entonces, Jesús no les había dicho: pasemos al otro lado, pero mire, no sé si llegamos, Mira, no sé, miren, muchachos, yo no garantizo de que vamos a llegar. Usted te imagina que vos le pedías algo al Señor y vos en obediencia arrancás y el Señor te dice: mira, no sé si va, no te garantizo que. ¿Usted seguiría un Jesús así? ¿Y usted seguiría un Jesús que se duerme en su problema? Hay que tener cierta fe viva y activa para creer que cuando estoy en el medio de la cuestión y Jesús no aparece o está dormido, creer que Él va a intervenir a pesar de cómo esté pasando en ese momento. Necesita una fe muy crecida para saber que este no es el final. Yo te decía el otro día, el martes, imagínense los titulares de hoy: el Señor Jesús, Rey del universo, se hundió, se ahogó en el lago. ¿Ustedes se imaginan los titulares de hoy? Los memes en las redes sociales. El Salvador del mundo se hundió por una tormenta, se ahogó. ¿Se imaginan? Use la cabecita, aproveche hoy. ¿Se imaginan a Jesús hundiéndose cuando Jesús había caminado sobre las aguas, demostrando el poder que tiene sobre los elementos? Es el mismo poder que tiene sobre tu asunto y sobre el mío al día de hoy. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Verso 40. No era un reproche. Primero él trató con el problema. Primero, pues si yo no trato el problema, primero, su mente, su parte de reconocimiento de las cosas, no lo van a captar, lo que yo les voy a decir. Entonces, primero Jesús tenía que parar lo que le generaba temor, para entonces, una vez calmado, recién poderse dirigir a ellos, para que le entendieran ahora. Y acá hay cosas que quiero puntualizar, si me dan unos minutos más. Por dos lo voy a hacer. Jesús le está diciendo: ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, llenos de temor. Jesús no les dijo: uy, muchachos, sí, la verdad que yo los entiendo, qué tormenta, yo también tengo miedo. ¿Qué se imaginan a Jesús cuando se levanta y les dice: no, muchachos, la verdad que ustedes tienen razón, está grave esta situación, esto acá, está dificilísimo, yo no sé cómo vamos a salir? Usted se imagina usted orando al Señor, buscándole a Él, buscando a Dios en oración, que usted escuche una voz que le diga: sí, yo estoy tan asustado como vos. Use la cabeza. Usamos la cabeza para escuchar la voz del diablo tantas veces, que nos habla peste y hace esto y no lo haga esto y deja de hacer lo otro. ¿Qué no use la cabeza para escuchar lo que el Señor tendría para decirle? Imagínense, ¿usted se imagina al Señor hablándole de esa manera a usted? ¿Se imagina, sí o no? Sea honesto, ¿sí o no? Sí, se lo imagina.
Claro que se lo imagina. ¿Cuántas veces lo han hecho con otras palabras? Ay, tiro todo, abandono, dejo, nos vamos a morir, nos vamos a hundir, se termina el matrimonio, se termina el trabajo, y ahora quedo en deuda, y ahora... Usted lo dijo, yo también. ¿Usted piensa que usted y yo somos diferentes a los discípulos? No. Acá nos morimos, Jesús, acá nos morimos. Se termina. Dice Jesús, con la misma autoridad que había reprendido a Satanás en la tormenta, y se terminó el problema que había, se terminó la tormenta. Ahora venía otra tormenta. Escuchen bien con claridad lo que voy a decir, porque ahora venía otra tormenta a la vida de ellos. Era la peor de las tormentas. Ser confrontados consigo mismo, por el propio Dios en persona, conforme a la actitud que habían tenido, olvidando que Jesús era el Hijo de Dios, olvidándose que a su vez también era Dios, olvidándose que les había dicho pasemos al otro lado, yo garantizo la llegada. Se habían olvidado. El temor había sido tal y la apretura había sido tal que se salieron de cauce, como nos pasa a cualquiera de nosotros. Somos muy espirituales cuando todo va bárbaro. Cuando todo va bárbaro, lo que vemos es el aparatito este, y yo tengo esto, y yo, ¿por qué? Y a la primera de cambio, ¿dónde queda la fe? Y Jesús le dijo, muchacho, ¿por qué están tan así? ¿Por qué están tan temerosos así? ¿Cómo no tenés fe? ¿Qué pasó con todo lo que me vieron a hacer un rato antes? Con todo lo que ustedes dijeron que yo soy. Un día Jesús les preguntó, ¿quién dice ustedes que yo soy? Primero preguntó qué decía la gente, después preguntó a ellos, ¿ustedes? ¿Qué dicen ustedes que yo soy? Que allá salió Pedro, ¿no? Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hubo una revelación, claro. Pero como buen bocón que era, ¿no? Claro. Y al rato, yo no lo conozco. No te conozco. 3 veces lo negó. A un ratito antes había dicho, es el Hijo del Dios, el Dios viviente. Y con esa voz de Pedro, no, esa voz. Y al rato, escondiéndose entre la multitud. No, yo no lo conozco. Ese no sé quién es. Así somos. Rígase un poco. Así somos. Y si alguno sentado ahí valiendo la misión dice, no, yo no soy así jamás, voy a hacer eso jamás. Pedro tampoco dijo, yo jamás te negaré. Y Pedro era cola y calzón con Jesús. Era el más pegadito por su característica, ¿no? Yo jamás te negaré. Estos te podrán negar. Y ya te la tiró al manito al lado, ¿no? Mirá esto. Yo jamás. Y al rato lo estaba negando 3 veces seguidas. Y encima frente a una mujer. No por nada, no por ser machista, pero se apretó hasta con una mujer. Pedro muestra nuestras características. Y seguro el que lo despertó fue Pedro. ¿Cómo que no tenés fe? La tormenta no pudo perturbar a Jesús, pero la incredulidad de ellos sí. La tormenta no pudo ni podrá jamás perturbar a Jesús, pero Jesús se perturbó, una forma de decir, ¿no? Por la incredulidad de ellos. Era lógico que en la parte natural Jesús sabía que una tormenta de esa característica, por más hombres de mar que fuera, atemoriza a cualquiera, eso está clarísimo. Eso es la parte natural, ese temor no es malo, es un temor racional, lógico, y bueno, tenemos que salvarnos. Pero acá estaba otra historia, que ellos no habían discernido para nada, como nosotros pasa cuando venimos por una tormenta de la vida en la que estamos sirviendo al Señor. Entonces lo que los discípulos decidieron hacer con el temor fue lo que marcó la diferencia. Y a donde Jesús le dijo, ¿por qué no tienen fe? Ahora, no es que no tenían nada de fe, no la tenían en práctica. Y le hubiera dicho, ustedes no tienen nada de fe, no. ¿Por qué no tienen fe para esta situación? La han tenido para otra. Bueno, ¿por qué no la tienen para esta situación? Ellos creían en el Hijo de Dios, claro que sí. Por eso lo fueron a llamar. Si no se lo hubieran arreglado de ellos.
Hubieran lidiado solo con la tormenta y uno dice, un día, pero no, ellos creían en el Señor. Solo que en ese momento el nivel de fe había caído de tal manera frente al temor, había caído de tal magnitud frente al temor, que no tenían cómo reaccionar. Cosa que nos pasa a nosotros. Deje de mirar qué pasa por el pasillo. Atienda, porque esto puede ser definitivo para su vida hoy. O usted va a esperar que llegue la tormenta a su vida para entonces saber cómo contestar. Ellos tuvieron la oportunidad de usar la fe que ella tenía y no la usaron. Entonces Jesús podía decir que ellos no tenían fe porque no creían en su palabra cuando les había dicho que pasaran al otro lado. Podía, pero no lo hizo. Jesús no le dijo tampoco, bueno, hagámoslo lo mejor que podamos. Muchachos, bueno, vamos a empezar a sacar agua. Jesús no dijo esas cosas. Jesús no pone parches a una situación. Lo he dicho por años. Jesús no pone parches a nada de nuestra vida. Jesús o lo hace nuevo o no lo hace. Jesús o lo termina completamente el tema o no lo toca. ¿Vos crees que el problema de tu vida se va repitiendo por años muchas veces? ¿Por qué razón? ¿Porque Dios no tiene el poder para cambiarlo? ¿O porque tú todavía no te enteraste de lo que está pasando con tu vida y qué quiere hacer Dios a través de eso? No es lo mismo. ¿Por qué se repite? Muchas veces se repite por la incredulidad. Y nosotros terminamos calentándonos y poniendo el espíritu en el cielo, de que aquí, de que allá, de que esto y lo otro, por incredulidad. Pero tenemos que quedar bien. Tenemos que quedar bien parados. Entonces le pasamos en la responsabilidad, le pasamos toda la historia a lo que tengo, el culpable de que a mí me falte el gozo, la alegría, esto es mi mujer o mi esposo o el trabajo, el jefe o quien sea. Le pasamos el peso de la responsabilidad. Algo que no lo tiene, o a alguien que no lo tiene, porque el Señor nos lo puso a nosotros. ¿Cómo es que no tenés fe? Una de las maneras que no tenemos, o decimos, o usamos los mismos criterios que los discípulos, es cuando creemos que a Jesús no le importa lo que estamos pasando. Y que sacamos la frase típica, ¿no? Nadie nos entiende. Y ponemos cara de circunstancia todavía. Nadie nos entiende. Nadie me entiende. Pastor, yo creo que usted tampoco me entiende. Usted me tiene que entender. ¿Ustedes se imaginan diciéndole a Jesús, Jesús, vos tenés que entender? Que no era que no tuviéramos fe, es que estaba dificilísima la cosa. Jesús le dice, bueno, ¿por qué están llenos de temor? Repito, está el temor racional y está el temor irracional, que no tiene fundamento natural. Pero nosotros le damos el lugar y el sitial y de repente, por no decir siempre, comienza a gobernar todas nuestras acciones. Y eso nos va a volver impotente, que significa sin poder. Nos pone en un lugar de clasificación de mal para abajo. Y ellos estaban en ese criterio. De pasar de estar en la gloria y ver los milagros del Señor y ver cómo el Señor hacía tremendas cosas, ahora estar pensando que ese mismo Señor que hacía tremendas cosas, ahora se van a morir. Ahora se van a ahogar. Ahora se me termina el matrimonio, se me termina el trabajo, se me termina la salud, se me termina esto, se me termina lo otro. Y no veo, yo voy a la iglesia y no veo nada, no veo. Y veo siempre lo mismo, o voy allá o hago esto y para mí es todo igual. Claro, es que hay un ingrediente allí que está saliendo sobrando, pero tú lo estás dejando en tu vida como si fuera la primera cosa. Y sigue siendo la incredulidad. Jesús no le reprochó más nada. Jesús, cuando vio que llegaron al borde de que ya en lo humano, obviamente el bote se iba a hundir, Jesús los dejó a ver hasta dónde llegaban con la historia. Ellos podían haber orado, podían haber orado. Podían haber clamado directamente al Padre, porque lo tenían ahí, podían, pero no lo hicieron tampoco. No usaron la fe. ¿La tenían? Sí, estaba guardadita ahí, intacta. Por eso digo, ¿cómo que no tenés fe? Tienes que ver la idiomática. ¿Cómo que no tenés fe? Si ustedes tienen fe, en este momento no la están usando. ¿Está entendiendo? ¿Por qué muchas veces usted piensa que el barco de su vida se va a hundir?
Ahora va entendiendo por qué, pero no se va a hundir. Si usted se dirige a la persona correcta, sin incredulidad. Ellos con incredulidad y todo, Jesús se levanta, hace lo que tenía que hacer, porque repito, Él no va a parar el plan que tiene con tu vida, te va a llevar al otro lado sí o sí, a menos que te hayas metido y Dios nunca te dijo nada, que sería muy raro, a menos que te metas y te embarques en una situación y que luego esa situación te conduzca a una crisis seria, pero Dios nunca te pidió que te metieras, esa es otra historia. Pero una vez que vos te rendiste al Señor, que comenzaste a servirlo, comenzaste a andar con un poco conocimiento de lo que fuera, pero estás en plena obediencia y tu vida cotidiana con Él es fluida y se levanta la tormenta, bueno, Señor, Él garantiza que te lleva al otro lado. Tu vida no se va a hundir, tu vida no se va a terminar, porque Él lo garantiza. Ahora, repito una vez más, no confundamos cuando nosotros nos metemos donde Dios nunca nos pidió que nos metiéramos. O cuando estamos haciendo las cosas y repetidamente, equivocadamente, seguimos el procedimiento incorrecto y esperamos resultados buenos, bueno, entonces esa es otra historia. Allí se va a levantar la tormenta y te va a tirar abajo y te va a deshacer, porque Dios no puede respaldar algo que no te pidió. Entonces, si estás en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta y en el momento haciendo lo incorrecto, Dios nunca se va a responsabilizar de lo que no te pidió. Él como papá se responsabiliza de sus hijos a los cuales le obedece. Y es lo que dice su palabra, ¿no? A los que le ha dado Dios, a los que le obedece. Por eso la resistencia está, no en la iglesia, esto, el pastor dijo, la hermana me miró de esta manera y no me habló, y yo qué sé, no me saludó, y no me llamaron, no viene por ahí, porque el problema no viene por ahí. Yo necesito justificar mi actitud, entonces ¿qué hago? Cargo las tintas para el lado equivocado. A veces puede tener razón el humano, pero cargo las tintas para el lado equivocado para que no se fijen en mí, que estoy siendo desobediente en mi interior, no exterior, en mi interior. Estoy siendo desobediencia que Dios me ha hablado una y otra vez, y yo he mirado para el otro lado. Estoy indiferente. Entonces, cuando llega la crisis, alguien es causante de la crisis, yo no. No confundamos. Por eso mucha gente pasa como un desfile de moda por la iglesia, hasta que le va, llega el momento de que demuestra que tiene que soltar lo que tiene agarrado mal y entregar su corazón a Cristo. Y ahí ya, ¿qué le pasó con Jesús en las multitudes, no? Multitudes seguían al Señor, ¿sí o no? Sí. Y cuando el Señor empezó a apretar las tuerquitas, mirá, para que no te vuelva a pasar lo mismo, esto es por acá y se hace de esta manera. Dice que dura es esta palabra, dice, ¿quién la puede oír? Y ya no andaban con Él, se mandaron a mudar. ¿Qué pasa en toda la congregación? A mí no me interesa lo que pasa acá. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. Quieren que le vaya bien, que todo les salga espectacular, que tenga un camino de rosa, que no va a pasar nunca. Quieren que todo sea como a ellos les gusta, como el criterio de un Dios que se fabricaron. Y cuando las cosas no son así, esa palabra es dura, el pastor siempre predica esa manera, o fulano, o fulana, o mengano, y ya no andaba con él. Ya no andaban. Es movimiento. Nos quedamos en la que estábamos antes. ¿Usted piensa que cuando deja de servir al Señor, su vida va a quedar igual como era? Los que piensan eso se están equivocando muy, pero muy seriamente. Como si eso le fuera a solucionar todo el problema de la vida. Eso lo va a agravar 7. Imagínese su condición 7 veces más. Donde ya no está la protección, donde ya está el descampado y le va a caer encima y no va a haber un Jesús que se levante a reprender lo que le está causando el problema. Hasta que usted y yo no nos arrepintamos de corazón, le pidamos perdón al Señor y el Señor inmediatamente venga y nos restaura. Ahí cambia la historia, recién ahí. ¿Me da otros 5? Me alegra eso. Entonces, como dije, se necesita una gran fe viva para confiar en un Jesús dormido, o aparentemente, ¿no? Y saber que a pesar de todo Él se ocupa de nosotros. Él se ocupa de nosotros. Amén. Él se ocupa de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de confianza que Dios quiere construir en nuestras vidas.
No la confianza de la comodidad. Y la confianza de que si todo me va bien, de que si soy bendecido, de que si como que no tiene que haber nada contrario, entonces ahí te voy a seguir, Señor. Jesús quiere construir ese tipo de confianza en nosotros y que a pesar de, sepamos que Él está ahí. Él no se va a ir a menos que lo echemos de nuestra vida. Entonces, Jesús reprende la tormenta de una manera porque era algo espiritual. Y Jesús reprende, podemos llamarle así, a los discípulos con ternura, aunque con firmeza. Una cosa no quita la otra. Muchachos, ¿cómo que no tenés fe? Yo soy el autor de la fe, dijo Jesús. El autor y el consumador de la fe. Ustedes están conmigo. Por lo tanto, usted tiene la fe. Jesús, al estar contigo en tu vida, ya la fe está ahí. Porque Dios te repartió. Entérate hoy que viniste por primera vez, los que estaban hace tiempo, que Dios te repartió una medida de fe. El tema es qué has hecho con ella. Y a ellos los nuevos les tienen que enseñar, los que los trajeron en contacto, tienen que enseñarles qué significa la fe de Dios, no nuestra fe. Nuestra fe es limitada, la de Él es ilimitada. Verso 41. Entonces, dirá, de un temor se fueron al otro. ¿Temieron con qué? ¡Guau! De Guatemala a Guatepeor. Porque ahora, eso es lo que nos pasa cuando nuestra boca se nos fue. Para el otro lado, como estamos en el pleno problema, nuestra boca se nos fue. Nosotros pensamos que el Señor no nos oyó. Cuando el Señor viene e interviene y sana el problema, liquida la situación y empiezo a vivir en libertad, o en sanidad, o en mi problema solucionado, hemos dicho cuánto disparate, y lo que no hemos dicho, no que solamente con la mente, y luego eso lo tenemos que tragarlo. Y no hay pastilla que podamos tragar de ese tamaño, porque dijimos barbaridades. Ay, Señor, trágame. ¿Qué estoy haciendo aquí? Hemos dicho barbaridades y cuando en plena tormenta empezamos a acusar a Dios y a todo lo que estaba a nuestro alrededor, que todos los culpables de lo que me está pasando. Ahora somos confrontados porque somos libres de la tormenta y todo lo que dijimos. Imagínense cómo se sentían ellos. Ellos tuvieron un temor en gran manera, otro tipo de temor, un temor diferente. Porque, ¿cómo? ¿No conocían a Jesús? ¿Lo conocían, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro lo conocían? No lo conocían. Las palabras propias de ellos dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este? Use la cabeza, porque usted no lo dijo nunca, seguro, con esas palabras. Vos y yo somos tan espirituales. Ay, pastor, tuve un encuentro con Dios. Lo espiritualizamos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto es vida real, muchachos. Esto es vida real. Bienvenido al mundo real. No al mundo de la iglesia. No, bienvenido al mundo real, el natural y el espiritual. Donde Jesús se maneja con nosotros según le permitamos. Bienvenidos al mundo real. No de que soy espiritual acá adentro y allá afuera soy cualquier cosa. O cuando tengo cierto problema, pateo todo y tiro todo y digo cuánta grosería puede salir por mi boca. Bienvenido al mundo real. Este es el mundo real del Evangelio. No es el mundo de 2 horas en la iglesia una vez a la semana o 2 veces a la semana. Y con eso sabremos cumplir.
Acá le vino un temor, se apretaron mucho más que con la propia tormenta, porque ahí iban a morir físicamente. Acá vino el temor, bueno, acá es espiritual la cosa. El Señor los confronta, y cuando quedaron confrontados porque estaban con tanto temor y la fe había desaparecido del mapa, ahora se vieron apretados porque no tenían para dónde disparar, ni que el mar se los tragara. Ahora capaz que decían que el mar se los tragara, o que el mundo se terminara, o que no están en el bote con Jesús, porque el temor los arrugó mal. Yo te pregunto una cosa, y con esto sí termino. ¿Por qué tienes que esperar que llegue una tormenta a tu vida para saber quién es este? ¿Por qué tienes que esperar? Vos que la vas pateando para adelante, que vas haciéndote el indiferente por la vida, que tanto te da estar o no estar, hacer o no hacer, venir o no venir, o servir o no servir. O servir solamente cuando te va bien y cuando te sopla el viento a favor, o cuando las cosas se acomodan a tu criterio y entonces el Dios que vos servís parece ser el Dios que a vos te gusta. ¿Por qué tenés que esperar que llegue una tormenta para ser confrontado con una realidad del mundo real? ¿Por qué tenés que llenarte de temor angustiante? De que todo se va a liquidar para entonces decir, hey Jesús, y después todavía tenés que reconocer quién es este, a qué Jesús estaba siguiendo yo. Hola, bienvenido. La reunión recién comienza. La que te vas a llevar a tu casa. La reunión que te vas a llevar a tu casa recién comienza. La reunión no termina acá. ¿Por qué? Porque el mismo Señor que estaba en esa barca está aquí. Amén. Es el mismo. No lo vemos con estos ojos, pero Él está. 2 o 3 reunidos en su nombre. Allí estoy en medio. Puede parecer que está durmiendo, pero está muy despierto. Está escuchando todo lo que pensás, no siquiera lo que hablas, lo que pensamos. Dice que Él ya lo sabe antes de que se transformen en pensamiento incluso. Nada se le puede ocultar. Todo lo sabes de mí, dice la canción, ¿no? Cuando miras el corazón. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estuviste pensando en la tormenta de tu vida? Hay quienes toman actitudes tan tontas como él. No lo podemos juzgar, ni mucho menos. Pero a veces esos pensamientos como ellos, ¿no? No tienes cuidado de nosotros, que nos vamos a morir. Nosotros lo decimos a veces, lo hacemos de otra manera. Me quedo en casa. Porque parece que quedándonos en casa no nos vamos a hundir. Porque parece que quedándonos en casa no nos van a ver el rostro y no se van a dar cuenta que estoy mal, que me siento mal. O me quedo en casa porque escuché una voz que me decía que está bien que te quedes acá igual. Dios está contigo. No quedarte en casa porque hace frío, porque hace calor. No sirvas al Señor porque... No. ¿Puedo un poquito entender el mundo real? Ese es el mundo real. El mundo satánico y el mundo de Dios. Tenemos que decidir de una vez por todas cuál es la voz que vamos a escuchar. Si queremos que o el diablo o Jesús intervenga. Uno de los dos. ¿Pero por qué esperar la tormenta? Si cuando ya comenzaste a sentir esos pensamientos torcidos y retorcidos, no te diste cuenta que empezó a soplar viento y viento contrario, entonces no te vas a dar cuenta cuando llegues en plena tormenta y no tengas cómo, porque no te diste cuenta que a la primer brisa que empezó a soplar contraria a tu vida era el momento de pararte en seco y decir, no, voy a ir al otro lado con Jesús, de acá no me vas a sacar, de esto no me vas a... ¿Me entiendes lo que te dice? No. Pero de lo contrario, ese viento va a crecer en tu oreja, te va a llenar la voz, que dejes todo, que tire todo, que rompa todo, que... Y cuando Dios tiernamente te hable, te vas a apretar mucho, pero mucho te va a apretar. ¿Con qué necesidad? Parece que somos hijos del rigor, parece que funcionamos a varazo. El Señor siempre nos tiene que estar dando con una vara para entender que el mundo real es diferente, que hay un mundo natural y un mundo irracional.
Y los dos trabajan simultáneamente. ¿A cuál de los dos le doy prioridad en mi cabeza? Eso es lo que me va a gobernar. Tan simple como eso. Ponte de pie y decide en tu corazón. Si Jesús parece que está dormido en tu vida, pero estás en el pleno centro de la voluntad de Él. No que te lo imagines, sino que vos sabés, y es testificado por lo que están a tu alrededor, de que estás en el centro de la voluntad de Dios, donde no hay rencores, donde no hay falta de perdón, donde no hay broncas escondidas o no tan escondidas. Si estás absorbido por la angustia, entonces no estás en el centro del tema. Él fue tierno con ellos. Él no los abandonó como no lo va a hacer contigo. Jamás se va a ahogar con nadie. A Él no le va a ahogar ni un vaso de agua ni todos los océanos juntos de los problemas de la vida, porque Él tiene control de toda esa historia. Somos nosotros los que nos descontrolamos, especialmente cuando tomamos las decisiones equivocadas y persistimos en tomar decisiones equivocadas y luego viene la tormenta y no sabemos cómo ir contra ella. Mientras tú estás decidiendo en tu corazón allí la decisión que vas a tomar a partir de hoy, producto de lo que has recibido como enseñanza por medio de la persona del Espíritu Santo, yo quiero decir lo mismo a aquellos que están en la transmisión, aquellos que nos siguen de diferentes lugares, y siempre digo lo mismo y lo seguiré diciendo hasta que vean el cambio real. Si estás cerca, si vivís en la zona y estás con salud y estás bien, no te quedes en casa, vení. No es lo mismo verlo de casa, en la cual seguramente muy difícilmente puedas concentrar, puedas hacer que ese tiempo sea solo para el Señor, salvo que tengas una situación de dolencia, de enfermedad o un asunto laboral. Pero si estás bien, estás sano, no te quedes en casa, vení, y estás cerca. A los que están lejos los bendecimos. Gracias, como decimos siempre, por estar con nosotros, por seguirnos, por ser parte de la congregación a la distancia. Para nosotros ustedes son parte de la congregación, oramos por ustedes. Es más, los que participaron en el discipulado se les va a hacer llegar de una manera directa o a través de los medios un certificado de reconocimiento de haber participado durante 8 meses seguidos del discipulado. Ustedes son parte de la congregación, siéntanse así de esa manera. Y compartan con otros lo que ustedes les bendice, lo que ustedes los edifica, lo que ustedes les cambia la vida. No se lo guarden, compártanlo con otros. Les bendecimos de aquí en el nombre bendito de Jesús, y la paz de Dios reine y gobierne en sus corazones y en sus pensamientos. Dios mediante, el martes 19:30 nos reencontramos en la próxima transmisión. Dios les bendiga.